En él pretendemos abordar temas muy actuales, importantes y sin lugar a duda necesarios. La situación del periodismo como función social, como actividad profesional, como compromiso particular, es sin duda muy especial en estos días. No hay periodista que no se queje de alguna forma, y en el entorno de cada uno de nosotros, de lo que vemos, de lo que nos dicen, de lo que creemos que sucede. Llevamos años escuchando y diciendo que México es uno de los países de más riesgo para los periodistas. Y de México, Veracruz está y ha estado en los últimos años en los primeros lugares de riesgo para quienes nos desarrollamos social, profesional y laboralmente en esta profesión. Seguramente nuestros ponentes, los ponentes invitados a este conversatorio nos recordarán y nos van a actualizar cifras, datos relacionados con el tema. Yo quiero comentar brevemente el reporte titulado Geografía de la Crueldad, un reporte emitido luego de un encuentro de académicos e investigadores sociales destacados que se llevó a cabo en el Colegio de México a finales del año pasado. Este reporte, Geografía de la Crueldad, incluye que María de Becchi, de Artículo 19, cerró uno de los paneles, precisamente el dedicado a periodismo y comunicación de este encuentro, aportando las cifras oficiales, las cifras formales correspondientes al año 2024. No se había cerrado todavía el 25. 639 agresiones documentadas contra la prensa, lo que equivale, y esto lo manejamos, a una agresión cada 14 horas durante todo ese año. Desde el año 2000, 175 periodistas han sido asesinados en México. En los primeros meses, y hay que sumarle que en los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron 8 asesinatos más. Si trasladamos este dato a Veracruz, desde que Rocío Nale asumió el cargo de gobernadora, diciembre de 2024, ya han asesinado a 2 periodistas en nuestro estado. Pero de estas 639 agresiones documentadas durante 2024, solo 84 fueron atraídas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de un universo considerablemente mayor que permanece sin atención judicial alguna. El 85% de los casos de periodistas asesinados se mantiene en la impunidad. Y bueno, también lo sabemos todos. Cuando se ha detenido a alguno por este delito, casi siempre se trata de los actores materiales. Esto es lo más bajo en la cadena de mando. Los autores intelectuales no son ni siquiera identificados. En aquel panel del encuentro celebrado en el Colegio de México, María de Becchi incluyó un dato que confirma esta porosidad entre el Estado y el crimen. El 45% de las agresiones documentadas contra periodistas son cometidas por autoridades. Y más allá de esta cifra, los periodistas pensamos que la autoridad nos agrede no solo cuando nos detienen, cuando nos acusan de terroristas, de chantajistas, de extorsionadores. También nos agrede cuando se refieren a nosotros como miserables, cuando nos limitan el acceso, cuando nos empujan, cuando no nos contestan o cuando nos contestan mal. El derecho a la información, y seguramente lo veremos aquí de una manera muy seria, nos obliga a nosotros a investigar, a preguntar, y el deber de informar los obliga a ellos a responder, a publicar datos, cifras, resultados. Y entonces, a través de nuestro trabajo, la sociedad en general puede saber, conocer y, en su caso, hasta opinar con libertad. Y caemos entonces en la libertad de expresión, que en sus diferentes manifestaciones y contenidos, y relacionándola con los derechos humanos, también ha sido un tema de inquietud constante, recurrente en los últimos años, en los últimos meses.
Ya hace 10 años, fíjense ustedes, en 2015, el informe Situación de Derechos Humanos en México, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 2015, señalaba una realidad preocupante sobre las agresiones más extremas hacia quienes hacemos uso de la libertad de expresión, y que consisten en detenciones, en secuestros, en desapariciones y en algunos casos muy lamentables en asesinato de periodistas. Sin embargo, dicen los especialistas, este tipo de agresiones que afectan directamente la vida y la integridad personal del periodista no son las únicas a las que estamos sujetos quienes hacemos uso de la libertad de expresión. Hay otras acciones que se encuadran en otra categoría de vías o de medios indirectos de restricción de dicha libertad, que tienen el mismo efecto de las primeras, inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Todos estos medios, todas estas vías indirectas de restricción están previstas en la Constitución mexicana y los declara prohibidos, consagrando como una garantía la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Es el artículo 7, el séptimo constitucional. Y este artículo séptimo ni es exhaustivo ni limita. Deja abierta la lista de los medios indirectos de restricción a la libertad de expresión, no por su forma, sino por su efecto, inhibir. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. Esto dice textual el primer párrafo. Y se refiere entonces a lo que vivimos cada vez menos en el caso del periódico impreso, el control del papel, de las frecuencias radioeléctricas. Y así lo dice, cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Porque toda la información en posesión, y ahora estoy citando el artículo 6 constitucional, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en términos que también fijan las leyes. ¿Por qué este artículo está vigente, el sexto? Lo quisimos confrontar con el otro, con el séptimo. ¿Se acuerdan? Es inviolable la libertad de difundir opiniones e información. Y entonces, de acuerdo a la ley, según lo interpretamos, pues no hay censura. Pero como sabemos, existe la censura previa, y con su actuar consiguen que se aplique, que nos apliquemos una autocensura. De esto, pues, de los derechos humanos de las y los periodistas, de la función social del periodismo en la actualidad, de la censura, de ese deber de informar contra la obligación, de esa obligación de informar contra el derecho a la información, y particularmente de los derechos humanos de las y los periodistas, es que le pedimos a nuestros juristas invitados que nos platiquen y que nos respondan, que nos aclaren, que nos actualicen. Porque a pesar de estar estos mandatos vigentes en la Constitución y leyes relacionadas, pareciera que algo estamos haciendo mal al ejercer nuestro derecho y realizar nuestro trabajo. Y la forma en que se nos hace saber por parte del Estado en particular que los periodistas podríamos estar haciendo algo mal, pues nos parecen agresiones. Si lo son, pues actuemos en consecuencia. Y si estamos actuando mal, pues corrijamos, hagámoslo bien, pero lleguemos a un acuerdo con base en las leyes vigentes. Agradezco profundamente a Juan José Llanes Gil del Ángel, a Laura Celia Pérez Estrada, a Tomás Mundo Arriaza, por supuesto, de parte de Carlos Acén Sánchez,
pues de una vez les comento, no va a asistir, y no va a asistir porque anoche a las 10 de la noche en su casa en México recibió una llamada de la oficina del gobernador de Sonora. Él está llevando el caso de asesoría de Celia, perdón, no, de Ceci Flores, esta madre buscadora que pareciera que en estos días se localizó después de 10 años el cuerpo de su hijo. Bueno, está citado por la Fiscalía, por la oficina del gobernador, tanto Ceci Flores como él, hoy a las 4:30 en Hermosillo, Sonora. De veras se disculpó muchísimo, pero no pudimos conseguir cambiar la agenda del avión de la COER, y entonces pues, no pudo venir. Y a los AMES les manda también un saludo y seguramente pronto estará con nosotros. Agradezco también, por supuesto, a ustedes que atendieron la invitación de la COBER y que hacen posible esta conversación. Vamos a escuchar, por supuesto, pero también vamos a opinar, a preguntar, a dialogar, vamos conversando de manera formal sobre estos temas que a todos nos atañen. A quienes nos acompañaron en la organización de este conversatorio, particularmente quiero señalar el gran apoyo de Tomás González Corro. Gracias, Tomás. Él nos sugirió incluso el nombre del conversatorio, de Oscar Pedro Reyes Castelán, en la ciudad de Veracruz, de Filiberto Vargas Rodríguez, del Consejo Consultivo de la COBER, de mis compañeros y compañeras de la mesa directiva también. Muchísimas gracias. Nosotros esperamos que sea un foro útil, que sea productivo, que se sepa lo que va a suceder aquí y que los periodistas y comunicadores de Veracruz y de México podamos seguir en el camino de nuestra responsabilidad social. Que queden comas, muchas comas todavía, para seguir escribiendo, para seguir informando, para opinar. Que no lleguen los puntos, y menos los puntos y aparte, para nuestra función social. Muchas gracias.